división de trabajo. Y pues ya una vez que hemos agotado los primeros puntos del programa, que fue las generalidades del derecho procesal del trabajo, vimos definición, naturaleza jurídica, vimos los principios que inspiran al derecho de trabajo, y en las últimas dos clases vimos los principios que inspiran al derecho procesal del trabajo. El día de hoy nos corresponde empezar a ver el contenido del derecho procesal del trabajo. Si pudieron revisar, en Classroom mandamos hoy 3 definiciones para evitar estar citando en clase porque perdemos bastante tiempo. Creo que vamos a optar mejor por esa metodología de enviar con antelación alguna información para aquí ya solo poderla platicar. Entonces, de esa cuenta, entrando en materia, repito, el día de hoy vamos a ver el contenido del derecho procesal del trabajo, y el contenido son los procedimientos que se pueden dar dentro del derecho procesal del trabajo. Son 3 procedimientos los que se pueden dar dentro del derecho procesal del trabajo. Tenemos el conflicto colectivo de carácter económico-social, tenemos el conflicto colectivo de carácter jurídico y tenemos el arbitraje, ¿sí? Fueron las 3 definiciones que les enviamos al Classroom el día de hoy. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el primero. Lo voy a leer repito, porque ustedes tienen la definición, ¿sí, Ana? No, conflicto colectivo de carácter económico social, conflicto colectivo de carácter jurídico. No, ya lo sabemos. ¿Dónde? Ah, si quieres voy a corroborar entonces, perfecto. Entonces, es cuate. sí, pues, faltó el arbitraje. Ok, entonces se lo vamos a enviar corregido, pero ahorita entonces desarrollemos el primero. Vamos al primero ahorita, y el primero es los conflictos colectivos de carácter económico-social. Los conflictos colectivos de carácter económico-social, damos lectura, dice: cuyo objeto es modificar las condiciones de contratación contenidas en la ley, en el contrato individual de trabajo o un instrumento de normación colectiva. Ya sabemos que los instrumentos de normación colectiva son los pactos colectivos, convenios colectivos y las sentencias de arbitraje. ¿Se recuerdan? Derecho procesal sustantivo 2. Y participan acá los sindicatos, coaliciones y uno o varios patronos. Entonces, para que entendamos esta definición, que la verdad está bastante clara, tenemos que extraer los elementos que la misma nos da. Recordamos ya que desde nuestro artículo 106 constitucional y nuestro considerando cuarto literal B, la ley establece y llama a patronos y trabajadores, lo hemos dicho aquí varias veces, a crear nuevas y mejores condiciones de trabajo. Entonces, el conflicto colectivo de carácter económico-social es un vehículo o es un procedimiento que los patronos y trabajadores organizados van a optar para someter a consideración de un tribunal, ¿sí?, las diferencias que han surgido con ocasión del trabajo, ¿sí? Este conflicto colectivo de carácter económico-social, vamos a ver en el curso que consta de 2 fases procesales, ¿sí? Esto es bien importante. Consta de 2 etapas procesales, que son la conciliación y la huelga, ¿sí? La conciliación y la huelga. Entonces, básicamente, este procedimiento es el primero que encontramos, repito, que le da la posibilidad a los trabajadores principalmente de llevar la resolución del conflicto a una instancia judicial cuando el patrono se ha negado a negociar, ¿sí? Vamos a ver más adelante, como se los mencioné en anteriores oportunidades, en el conflicto colectivo de carácter económico-social, digamos, prácticamente lo podemos dividir en 2. En esta primera parte, esto lo vamos a ver después, existe una fase que se llama arreglo directo y otra fase de negociación que se llama la vía directa. Vamos a ver despacio más adelante en nuestro artículo 377 que la ley establece, lo vimos en la clase pasada, dice
patronos y trabajadores deberán solventar por medio de la conciliación sus diferencias. Palabras más, palabras menos. Y en el artículo 51 vamos a ver que la ley establece que los sindicatos deben negociar sí o sí extrajudicialmente con el patrono previo a plantear el conflicto. Entonces la ley, en primer lugar, con base a lo que establece el 106 constitucional, cuando dice el Estado garantizará y fomentará la negociación colectiva, una de esas primeras medidas es que la ley ordinaria le dice a los patronos y trabajadores, a ver, quienes mejores conocen las condiciones de trabajo, quienes mejor conocen las necesidades y quien mejor conoce cómo puede o no cubrir esas necesidades son ustedes, patrono y grupo de trabajadores organizados. Entonces, antes de someter el conflicto, sí, a los tribunales de justicia van a negociar ustedes solos, y esto es un requisito obligatorio. Si esto no se cumple, no podemos acudir a la vía judicial. Entonces, repito, esto lo vamos a ir viendo despacio, pero para que vayamos entendiendo el contenido. En esta fase, arreglo directo y vía directa, aquí no interviene el juzgado. Aquí no hay juzgado, esto es solo patrono y trabajadores, y vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver bien despacito cada una de estas dos vías, vamos a ver que la ley establece que pueden hacerse acompañar de amigables componedores, es decir, de otros sindicatos, de la Inspección General de Trabajo, etcétera, pero lo vamos a ver despacio. Entonces, aquí no hay nada judicial. Si estas dos vías fracasan, aquí, bueno, esta la tienen que agotar los grupos coaligados y estos los sindicatos, pero repito, esto lo vamos a ver después. Si estas vías de negociación fracasan, ¿sí? Entonces eso sí ya da derecho para que una de las partes que lo considera pueda acudir a la vía judicial. Entonces aquí encontramos ya el primer proceso, que es el que acabamos de ver, el conflicto colectivo de carácter económico-social, que es lo que acabamos de ver entonces. Ante la negativa del patrono, ¿sí? Ante la negativa del patrono de negociar, o aun cuando el patrono y los trabajadores se sentaron a negociar, que pueden ser dos situaciones distintas, repito. Una puede ser que simplemente el patrono se niegue a negociar, no quiera ni sentarse con los trabajadores. Y otro escenario puede ser que efectivamente se sentaron, pero no lograron un acuerdo. Entonces, si extrajudicialmente no lograron llegar a un acuerdo, los interesados, repito, nos vamos a referir mayoritariamente a los trabajadores, que es lo que sucede en la práctica. Los trabajadores entonces ya pueden acudir a plantear su conflicto colectivo de carácter económico-social, que de acuerdo a la definición que vimos es el procedimiento que tienen los trabajadores ante la negativa del patrono o ante la falta de consensos, ¿sí? De plantear ante los tribunales el conflicto, con la finalidad de ¿qué? De mejorar sus derechos de trabajo o incluso crear nuevos derechos de trabajo. Este conflicto colectivo, como se los digo, vamos a ver despacito igual más adelante, pero sí es bueno que ya lo tengan claro. Esta tiene dos fases, la fase de conciliación y la fase de huelga. Vamos a ver más adelante, que todavía la otra semana entramos ya a ver cómo se conforman los tribunales en materia colectiva, pero vamos a ver entonces que cuando se plantea el conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? La primera fase es una fase de conciliación, pero ojo que aquí ya estamos dentro de la fase judicial. Aquí ya se integra un tribunal y ya llega el patrono y los trabajadores, pero ya en el juzgado, ante la presencia del tribunal de conciliación respectivo, pero sigue siendo una conciliación. El juez ahí, el tribunal no tiene potestad de imponerle a las partes. Sin embargo, si las partes no logran un acuerdo, entonces ya viene la segunda fase, que es la huelga, ¿sí? O en el caso de los patronos, el paro. Esa es la segunda fase, para forzar al patrono a la negociación y eventualmente el juez resuelve. Pero si se dan cuenta, entonces básicamente este conflicto colectivo de carácter económico-social engloba lo que hemos hablado desde el inicio del curso.
¿sí? Si ya fracasó la negociación extrajudicial que obliga a la ley, este es el vehículo entonces que tienen los trabajadores para someter las controversias que tienen por falta de negociación con el patrono, ¿sí? Frente a los tribunales de justicia. ¿Estamos bien ahí? ¿Queda claro? Bueno. Siguiente, entonces veamos los conflictos colectivos. Bueno, si quieren, veamos primero el arbitraje, que es el tercero, que no lo tienen ustedes ahí, pero se los mando al claro. Se los voy a leer y se los mando al claro en la noche. Bien, el arbitraje es el procedimiento eventual o alternativo mediante el cual las controversias originadas por razones de orden económico y social entre la parte de la relación colectiva del trabajo se sujetan al conocimiento y resolución de un tribunal investido de jurisdicción cuyo fallo constituye sentencia que vendrá a crear nuevas y mejores condiciones de prestación de servicios que solo podrá ser superadas mediante una nueva sentencia arbitral o bien mediante la celebración de otro instrumento de normación colectiva. Otro procedimiento entonces que se puede dar dentro del derecho procesal colectivo es el arbitraje. El arbitraje, como lo vamos a ver en su momento también, creo que es el último tema del curso, pero lo vamos a ver en su momento, se divide en dos tipos de arbitraje: el eventual y el obligatorio, ¿sí? El eventual y el obligatorio. Entonces, vean pues, vamos a ver entonces que este procedimiento, el conflicto colectivo de carácter económico-social, en dado caso de terminar en la huelga, tiene consecuencias para la parte que resulte vencida. Si el patrono es vencido, vamos a ver que tiene algunas consecuencias, y si el grupo de trabajadores es el vencido, vamos a ver que también le tiene algunas consecuencias. Entonces el grupo de trabajadores tiene que estar muy consciente y muy seguro que la lucha es justa, porque si el juez al calificar la huelga considera que es injusta, es decir, que es imputable al trabajador, no al patrono, repito, vamos a ver que tiene algunas consecuencias. Entonces existe un procedimiento alterno que se llama arbitraje. El arbitraje también se somete a consideración de un tribunal de arbitraje que también está constituido dentro del juzgado de trabajo. Todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Este tribunal de arbitraje también está constituido dentro del tribunal de trabajo, y de acuerdo a la definición que les acabo de leer y que se les voy a enviar, es muy similar a la definición del conflicto colectivo de carácter económico-social, porque acá es que el grupo de trabajadores y el patrono que no lograron llegar a un acuerdo someten la controversia para que ahí sí sea resuelta por un tribunal de arbitraje. Vamos a ver que en el conflicto colectivo, como les digo, el tribunal de conciliación es eso, trata de conciliar. Si no hay acuerdo, debe seguir el proceso. Mientras que si las partes someten el arbitraje a consideración, este tribunal de arbitraje sí va a emitir una sentencia que se denomina laudo arbitral, y ese laudo arbitral se convierte en un sistema de normación colectiva, ¿sí? Pasa a ser ley profesional. Entonces, vean jóvenes, ese arbitraje puede ocurrir en varias instancias, ¿sí? Las partes, cuando han fracasado esta negociación, tienen la oportunidad de plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social y van a tener la posibilidad de obviar el conflicto. Puede ser que digan los trabajadores, por ejemplo, miren, ya negociamos con el patrono y la posibilidad de negociar está completamente cerrada. Si planteamos el conflicto colectivo de carácter económico-social, solo vamos a ir a perder el tiempo que dura la conciliación, aunque no debe durar más de 15 días, pero vamos a ir a perder este tiempo y corremos el riesgo de que si vamos a la huelga haya consecuencias para nosotros.
Entonces mejor vamos a obviar el conflicto colectivo de carácter económico-social y vamos a acudir al arbitraje, ¿sí? Aquí entra entonces el segundo procedimiento. Repito, las partes prescinden de esa fase de conciliación, renuncian a su derecho de huelga y entonces mejor someten a un tribunal de arbitraje la controversia para que él dicte sentencia. Aquí sí el tribunal de arbitraje va a establecer quién tiene la razón en qué puntos. Adelante. Ya no sé si me perdí. El arreglo directo y la vía directa Esto es extrajudicial. pueden irse, sí, se van al conflicto colectivo De carácter económico y social. pero si no, pueden obviar ese. Sí. Ajá. Ir directo al arbitraje. Exacto, pueden obviar y van directo al arbitraje. Ah, ok. Entonces comprendí. Y ambas partes tienen que estar de acuerdo con el arbitraje. No, solo el que lo plantea. Porque incluso, digamos, el interesado, por ejemplo, aquí, porque vean, aprovechando que la pregunta, vamos a ver más adelante que incluso fracasada la conciliación, ¿sí? Fracasada la conciliación, el grupo de trabajadores todavía tiene la posibilidad de no accionar la huelga, sino que de acá se va al arbitraje, ¿sí? Incluso tienen esa opción. Entonces, repito, los trabajadores van a establecer nuevamente, ya agotamos la conciliación, lo siguiente es la huelga, pero puede ser que sesionen en una asamblea de trabajadores como esta, y cuando se plantee el acudir a la huelga, la mayoría establezca, miren, ya revisaron el código, qué es lo que cuáles son las consecuencias que nos pueden ocurrir si perdemos la huelga. Entonces mejor declinemos de ese derecho y nos venimos al arbitraje. Entonces, si se dan cuenta, los dos procedimientos buscan la misma finalidad. Son procedimientos que nos sirven para resolver la controversia que surgió entre patrono y el grupo de trabajadores organizados con ocasión del trabajo. Y la finalidad de ese conflicto, ¿cuál es? Buscar la creación de nuevos derechos de trabajo o las mejoras de los ya existentes. Vamos a ver, como les digo, más adelante, ahorita solo tenemos que tener las generalidades porque vamos a desarrollar cada uno de estos procesos. Vamos a ver entonces también más adelante, como les decía, que existe una clase de arbitraje obligatorio. La ley establece que hay cierto grupo de trabajadores que no pueden acudir a la huelga. Entonces la ley, por la naturaleza de su servicio, entonces la ley establece, ya no hace un arbitraje potestativo, que las partes pueden acudir acá o vencida la conciliación, sino que la ley de una vez les establece, si esta negociación extrajudicial fracasa, usted se va directo a la conciliación, porque por la naturaleza de su servicio ustedes no pueden holgar. Eso lo vamos a ver, repito, despacio, pero reitero, creo que estos dos al final, si se dan cuenta, es el trámite y la forma de resolución distinta, pero al final lo que considera es solventar la controversia, ¿sí?, por la falta de acuerdos en la negociación colectiva entre patrono y grupo de trabajadores. ¿Vamos bien hasta ahí? En la definición que usted nos mandó, claro, donde dice coaliciones se refiere a grupos coaligados. Grupo coaligado, ¿ah? Exacto. ¿Dudas o consultas? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, adelante. ¿Verdad? Y que en el arbitraje siempre va a ser lo mismo que la conciliación, el conflicto económico de carácter social, ¿verdad? O sea, después del arreglo directo o la directa, podemos ir directamente al arbitraje, ¿verdad? Exacto, exacto. O sea, para cualquiera de los dos, lo que hay que agotar sí o sí es esta fase extrajudicial. Para cualquiera de los dos. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Cuando llega al juzgado, si no se ha cumplido, no se puede plantear ninguno de los, ni el conflicto ni el arbitraje. Tiene que haberse agotado esta fase extrajudicial. ¿Qué pasa si alguna de ambas partes no está de acuerdo con lo que resuelve en el arbitraje? Puede apelar. ¿Quién ve eso? La sala correspondiente. Se le va a pasar. La sala. Esto lo vamos a ver cuando veamos la organización de los tribunales. Pero para contestar ahorita, si alguien no está de acuerdo con el auto arbitral, que es una sentencia, presenta su apelación, que lo conoce la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. ¿No puede hacer tres cambios?
No, ahí es Y no hay ni pasar. revocatoria ni nada. No. Solo dice económico de la regla Pero esto lo vamos a ver despacito. Ahorita solo es ilustrativo para que sepan que esa es una fase de negociación extrajudicial. Sí, Previo a iniciar el conflicto. sí. O sea, lo que quiero que ahorita me entiendan, jóvenes, es que antes de poder plantear cualquiera de estos conflictos, hay que agotar una fase extrajudicial. Una se llama de arreglo directo y otra vía directa, que esas las vamos a desarrollar despacio. Ahorita me interesa solo que me comprendan la idea de que sí o sí primero tuvieron que haber negociado extrajudicialmente y solo cuando ya fracasó esa negociación en los términos que establece la ley, ya podemos plantear los conflictos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ah, bueno, es que miren, me preguntan acá que, vean, recuérdese que los conflictos lo pueden plantear tanto trabajadores como el patrón. El patrono podría eventualmente plantearle una negociación colectiva a los trabajadores, supongamos, porque están llegando tarde, porque no están respetando el horario de almuerzo, porque no están cuidando el material de la empresa, etc. Entonces puede ser que el patrono plantee también esta negociación extrajudicial y de no haber un acuerdo, el patrono también puede acudir al conflicto colectivo de carácter económico-social, dependiendo de los intereses que se manejen, o al arbitraje. Pero si va al conflicto colectivo de carácter económico-social, agotada la conciliación, entonces, como no es el patrono el que planteó el conflicto, aquí no sería la huelga, sino que sería el paro. ¿Sí? Lo que pasa que, como les digo, como en la realidad, les voy a decir yo, y lo hemos investigado con varios colegas, nunca he visto que un patrono plantee un conflicto o un arbitraje, siempre es el trabajador emplazando o demandando al patrono. Por eso que normalmente van a ver que todos mis ejemplos son del patrón hacia el trabajador, pero buena observación, eventualmente aquí en vez de huelga podría ser el paro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, veamos entonces el número 2, los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. Tienen como parte de la controversia a sindicato, grupo coaligado y a uno o varios patronos. El objeto es obligar al cumplimiento de derechos previamente establecidos en instrumentos de normación colectiva que se han visto incumplidos por las partes. Entonces vean, pues, jóvenes, ya aprendimos acá, o ya analizamos aquí, que cuando fracasa esa negociación extrajudicial, la parte interesada, que en su gran mayoría, bueno, el 100% de los casos que he visto es el trabajador, para solventar esa controversia puede acudir a la vía judicial, ya sea plantear conflicto colectivo de carácter económico-social o el arbitraje. De estas negociaciones puede ser, incluso aquí en la conciliación, frente al tribunal de conciliación, si se pongan de acuerdo trabajadores y patrono y suscriban, dependiendo del grupo que se trate, un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Que se recuerdan ustedes, recapitulamos rapidito lo que ustedes vieron hace un año, estos instrumentos de normación colectiva se convierten en ley profesional, es decir, de cumplimiento obligatorio. De igual manera, cuando el tribunal de arbitraje emite su sentencia que se denomina laudo arbitral, también pasa a ser ley profesional, es decir, de cumplimiento obligatorio. Es decir, ese laudo arbitral, esa sentencia que emite el tribunal de arbitraje, va a ser el documento que van a tener los trabajadores que va a regular los nuevos derechos. Por ejemplo, puede decir ahí en la sentencia, en cuanto al aumento de salarios, que se resuelve que se debe aumentar un 10% anual a los trabajadores a partir de este momento. Ese es como nuestro código de trabajo, es como nuestro pacto colectivo. Ese laudo arbitral se convierte en instrumento de normación colectiva. Puede ser que ahí diga, se otorga a los trabajadores una licencia de 15 días con goce de salario para el estudio del examen técnico profesional. Cuando usted va a recursos humanos, hace su nota con base
a ese laudo arbitral que es equivalente al Código de Trabajo, porque es ley profesional, usted exige sus derechos, ¿sí? Entonces, de igual manera, si llegamos hasta la huelga, en la huelga vamos a ver despacito más adelante que el juez al final se pronuncia sobre la justicia o la injusticia de la huelga. Si el juez declara que la huelga es justa, ¿sí?, se tiene entonces la demanda ganada en favor de los trabajadores. Y entonces ahí en consecuencia, si se pedía un aumento del 10%, el juez lo va a dar. Si pedían 3 días más de vacaciones, el juez lo va a otorgar, y así sucesivamente, ¿sí? Todos estos se convierten en instrumentos de normación colectiva. Ahora, este conflicto colectivo de carácter jurídico que acabamos de leer, como ustedes se dieron cuenta, creo que sí lo tienen en hojita, ¿verdad? Una pregunta. Adelante. La conciliación puede ser parcial, como que el patrón le diga, estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. ¿Sí? ¿Sí? Y solo van a discutir más adelante los puntos en que no se hayan puesto de acuerdo. Eso lo vamos a ver despacito más adelante. Entonces, vean. Entonces, este conflicto colectivo de carácter jurídico, acabamos de leer ahí, dice que se va a aplicar cuando una de las partes incumpla con lo que se ha convenido en un instrumento de normación colectiva. Hagan de cuenta entonces que este conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho es equivalente a un juicio ejecutivo, ¿sí? Si ya hay una sentencia aquí favorable a los trabajadores y el patrono no cumple, supongamos que tenía que dar un bono de la feria patronal. Aquí en Guatemala, y entonces el bono de la feria patronal se iba a dar el 15 de agosto, pero en conmemoración de las fechas del 15 de agosto, pero se debía otorgar a más tardar el lunes 12 de agosto. Y eso quedó un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Hoy ya terminó el día laboral y no cumplió, entonces ¿qué procede? Tenemos la opción de interponer el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Ese es el otro proceso dentro del derecho procesal del trabajo, y repito, nos ayuda o es el instrumento para que la parte que incumplió el instrumento de normación colectiva, sea un pacto, sea un convenio o un laudo arbitral, ¿sí?, le exija a la otra parte. Entonces aquí vamos a ver más adelante que se interpone ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, y él lo que va a hacer es coercitivamente obligar al patrono al cumplimiento de la obligación que ha dejado de cumplir, sea embargando cuentas, sea vendiendo bienes, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, solo me interesa que conozcan la generalidad. ¿Eso tiene algún tipo de prescripción? La del Código de Trabajo, 258, en adelante. Dependiendo del derecho que se trate, así ese tiempo que tenemos para plantear la demanda. Licenciado, usted mencionó que tanto el convenio como el pacto colectivo tienen título de carácter ejecutivo. No, ley profesional. De ley profesional. Ajá. Ah, No, por eso les dije que, por ejemplo, hagan de cuenta que el conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho es un juicio ejecutivo. Hagan de cuenta que es un juicio ejecutivo porque sirve para obligar a la otra parte a través del juzgado a cumplir con la obligación que no ha hecho. Ya estuvo plasmada. Exacto. Para plantear el conflicto jurídico de derechos jóvenes, ya tiene que existir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, o una sentencia arbitral. Es decir, ese conflicto evidentemente se va a poder interponer hasta que ya se dio cualquiera de estos dos procesos, ya está en vigencia el instrumento de normación colectiva y una de las partes no cumplió con lo que está establecido en esa ley profesional. Anoten ahí que algo muy ventajoso que tiene el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho es la posibilidad de reclamar daños y perjuicios, ¿sí? Repito, una característica muy importante que tienen los conflictos colectivos de carácter jurídico de derecho es la posibilidad de reclamar el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Daños y perjuicios.
Que repito, vamos a ver más adelante también que existen varias vías para hacer ciertos reclamos, pero ahorita me interesa que comprendamos la generalidad. Entonces, recapitulando, jóvenes, para que esto quede claro, ¿sí? Para que esto nos quede claro, primero, sí o sí hay que agotar una fase de negociación extrajudicial. La ley establece que para poder plantear cualquier conflicto de los que acabamos de ver, primero se tiene que acreditar que patrono y trabajador negociaron o intentaron negociar y que eso no fue posible. Sin esa negociación no se pueden plantear los conflictos. ¿Adelante? Lo que pasa que puede ser que haya un intento de negociación o que el patrono se niegue, pero sí hay que dar constancia. Por ejemplo, si es un sindicato, la constancia va a ser cuando el sindicato llegue al despacho del patrono y el sello de recibido. Si pasa el tiempo sin que el patrono se manifiesta, se entiende que una negativa del patrono. Y evidentemente, si logran sentarse a negociar, el patrono nombra su grupo de negociación y no hay un acuerdo, todo va a constar en actas. Siempre va a haber una constancia. Bueno, entonces les decía, si fracasa esta negociación extrajudicial, entonces la ley nos establece y nos garantiza, repito, 106 constitucional, considerando cuarto literal B, que el Estado debe de proveer los mecanismos necesarios para mejorar o crear nuevos derechos de trabajo. Entonces, el primer vehículo es el conflicto colectivo de carácter económico-social, que nos sirve para resolver las controversias que surgen entre patrono y grupo de trabajadores derivado de la negativa del patrono a negociar o de la falta de acuerdo. Sabemos que tiene dos fases procesales que son la conciliación y la huelga. Este tribunal de conciliación, se recuerdan ustedes, como su nombre lo indica, solo tiene facultades para conciliar. Ellos no pueden arreglar de fondo el conflicto si las partes no están de acuerdo. Aquí el conflicto se termina solo si las partes se ponen de acuerdo y suscriben el convenio respectivo. De lo contrario, acudimos a la huelga. Segundo procedimiento que vimos el día de hoy, que se puede plantear dentro del derecho procesal colectivo, es el arbitraje, que de igual manera es el procedimiento que nos sirve, ¿sí?, para resolver las controversias surgidas por falta de negociación o la negativa a negociar entre patrono y trabajadores, derivado de una controversia de trabajo. La diferencia aquí es que los trabajadores, sea en esta fase o en esta fase, ¿sí?, deciden someter el conflicto a consideración de un tribunal de sentencia, y aquí sí, la diferencia es que este tribunal sí emite una sentencia que es de carácter obligatorio. Aquí es si aceptamos o no la recomendación. Aquí es aceptar lo resuelto por el tribunal de arbitraje. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe, en ese caso, si las partes no llegaran a una conciliación, pero obviamente advirtiéndoles que el irse a huelga tendrá consecuencias para la parte vencida. ¿Qué pasa si no se concilia, pero tampoco se va a huelga? Y tampoco lo someten a consideración de arbitraje en ese caso. Lo que pasa que vamos a ver más adelante que vencido el plazo de conciliación, los trabajadores tienen el plazo de 3 días para pedirle al juez que se manifieste sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Si los trabajadores no accionan, le diría la respuesta corta ahorita para no meterme más de lleno al tema, es que se acaba el proceso. Es como que usted no lo quisiera seguir. Ajá, la ley establece vencida la conciliación, los trabajadores tienen 3 días para pedirle al juez que se manifieste sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Pero repito, respuesta del día de hoy, que está en la ley. Se entiende entonces que si al tercer día los trabajadores no accionaron por ir a la huelga y no sometieron el conflicto arbitral, se acabó. En la práctica sea otra cosa, pero... Y posteriormente se podría volver a iniciar un conflicto colectivo de carácter económico. Sí, sí. No hay repercusiones con que ya no se puede. No, porque recuérdense que solo no se va a poder negociar un instrumento de normación colectiva mientras el anterior tenga vigencia. Por ejemplo, si suscribimos un pacto colectivo de condiciones de trabajo hoy y tiene vigencia por 3 años, no puedo empezar uno antes porque el otro todavía está vigente, salvo que haya anunciado el patrón. Pero mientras no haya un instrumento vigente, se puede intentar otra negociación. Pero repito,
Ahí vamos a ver otros matices hoy para no meterme a más y solo contestarle puntualmente. Si el trabajador en 3 días no acciona su derecho de huelga, lo pierde. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí, jóvenes? Bueno, entonces ya vimos que están estos 2 procedimientos y el tercer procedimiento que se puede aplicar o que se puede dar dentro del derecho procesal colectivo es que una vez que se agotó cualquiera de estos procedimientos, sea que el conflicto se resolvió en la conciliación, sea que el conflicto se resolvió en la huelga, o sea que el conflicto se resolvió en el arbitraje, pues ya va a existir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, un convenio colectivo de condiciones de trabajo o un laudo arbitral. Si ya existe este documento, si ya está vigente, ya es ley profesional, repito, tendría incluso el mismo rango que el Código de Trabajo, ¿sí? Y si tiene mejores derechos que lo que establece el Código, ¿qué establece la ley? ¿Cuál vamos a aplicar? El que más favorezca al trabajador. Entonces, si una de las partes incumple con una obligación que está consignada en uno de los instrumentos de normación colectiva, entonces ya procede a interponer el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, cuya finalidad es obligar de manera coercitiva a través del juzgado respectivo a que la parte que ha incumplido alguno de los acuerdos cumpla con ellos. Trae la ventaja de traer aparejado, ¿sí?, el poder reclamar daños y perjuicios. Que repito, estos 3 procedimientos, ahorita lo que me interesa es que entiendan la generalidad, porque los 3 los vamos a desarrollar despacito, fase por fase. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Queda claro? Bueno, entonces vámonos a nuestro siguiente tema. El siguiente tema es los caracteres o principios rectores, caracteres o principios rectores del derecho procesal del trabajo, Entonces, empezamos con el primero, caracteres o principios rectores del derecho procesal del trabajo. Entonces, primer carácter, artículo 324 del Código. 324, artículo 324. ¿Ya lo tienen todos? Entonces vean, pues, vamos a darle lectura, 324. Entonces dice acá, esto lo vimos el semestre pasado: los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, limitando el tiempo necesario. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que en esa oportunidad vimos que, por ejemplo, que si una audiencia llegaba a las 3:30 de la tarde y ya era la última oportunidad de recibir prueba, el juez estaba facultado para habilitar más tiempo y continuar la audiencia? ¿Se recuerdan? Él podía habilitar hasta las 8 de la noche y se entendía como tiempo hábil. A esto se refiere este primer párrafo. Pero veamos el segundo párrafo, que esto sí, subrayenlo. Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Para la sustanciación de los conflictos colectivos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. A ver, el legislador seguramente, cuando creó esta norma consideró lo siguiente. En primer lugar, recuérdense que aquí existe un conflicto, ¿sí?,
de incluso llegar a una huelga o a un paro. Existe la posibilidad de que una empresa o una institución que produce bienes o que presta servicios se paralice y que no solo se afecte la empresa, sino que también se afecte a los usuarios. ¿Sí? Aquí hay el riesgo de un conflicto social, ¿sí? Que de por sí ya pensar que trabajadores y patronos van a llegar al extremo de paralizar labores, repito, existe la posibilidad de afectar terceros que consuman los servicios o los bienes que produce esta empresa o institución. Entonces, al legislador le interesa que este conflicto se solvente lo más pronto posible, ¿sí? Al legislador le interesó que el trato pacífico entre trabajadores y patronos se solvente lo más pronto posible. Es por eso entonces que reguló que para sustanciar estos procesos, algo similar a lo que parece en la tramitación del amparo, ¿sí? Y que si ustedes se dan cuenta, van a ver que en los procedimientos ordinarios no existe ningún otro procedimiento que regule que se debe tramitar en días y horas inhábiles. Para todos los demás procesos, juicio ordinario laboral incluso, juicio civil, materia penal, materia administrativa, familia, etc., aplicamos ley del organismo judicial y todo se va a diligenciar en días y horas hábiles. Aquí repito, por la posibilidad de que el conflicto derive en la paralización de labores, entonces el legislador estableció que incluso se va a sustanciar en días y horas inhábiles. Vamos a ver más adelante incluso que la ley establece que cuando se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social, se debe dejar de lado el resto de los expedientes que se vayan a tramitar, se suspenden las audiencias que estén programadas y se entra a conocer el conflicto. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita me interesa que tengamos claro todo lo que establece el artículo 324. Ojo que la ley establece que esta disposición de días y horas inhábiles aplica solo para el conflicto colectivo de carácter económico-social. Si se plantea el arbitraje, otra vez aplicamos ley del organismo judicial y van a ser días y horas hábiles. Si planteamos el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, otra vez vamos a litigar en días y horas hábiles. Pongan atención al 324, dice, en la sustanciación del conflicto colectivo de carácter económico-social, días y horas inhábiles. Repito, es por el riesgo de que estalle una huelga o un paro. ¿Estamos claros ahí? Sí. Seguimos. Si quieren, les voy a leer los principios que vamos a hacer mismos. Se los voy a mandar al Classroom porque nos ponemos a dictar, perdemos tiempo. Sí, se los voy a leer y se los vamos a mandar al Classroom igual. Segundo, combinación de conocimiento jurisdiccional del juez unipersonal que conoce al inicio del trámite del proceso con el pluripersonal que conoce dentro de la fase procesal de conciliación para concluir nuevamente el conocimiento con el juez unipersonal. Vamos al artículo 382. Vamos a la lectura. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo e intervención social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo que es ordenado en el artículo 294. Ahí está, gracias. Entonces vean pues jóvenes, para que vayamos entendiendo esto. O sea, esta característica básicamente es de resumo lo que les acabo de leer. Esta característica o principio establece algo que no existe en otro proceso. Y se recuerda que cuando vimos el principio de autonomía, les dije que cuando viéramos los criterios o los principios iban a entender. Esta característica lo que establece es: empieza conociendo un juez unipersonal
después conoce un tribunal y regresa en la misma instancia a conocer un juez unipersonal. Repito, algo que no sucede en otras ramas del derecho. Incluso en el juicio ordinario laboral, conoce en primera instancia el juez, dicta sentencia y se termina la primera instancia y ya entra a conocer la sala. ¿Sí? No regresa, regresa de la sala solo para que el juez ejecute lo que la sala resolvió, pero no entra el juez nuevamente a juzgar o realizar algún procedimiento. Con base en esto que acabamos de leer, jóvenes, vamos a ver que, otra vez, fracasada esta fase de negociación extrajudicial, entonces los interesados, que siempre van a ser en su mayoría los trabajadores, ya van a redactar lo que se denomina la demanda colectiva. Entonces, donde le van a hacer ver al juez en qué calidad actúan, que se ha efectuado la negociación respectiva y que plantean el conflicto colectivo de carácter económico-social. Hasta ahí conoce únicamente el juez unipersonal, el juez A o B, si es el caso de Guatemala, del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Como lo acabamos de leer ahorita en el 382, y lo vamos a ver más despacio más adelante, se dan cuenta que establece que una vez planteado el conflicto, el juez resuelve que se plantea el conflicto y establece ahí que en 12 horas va a convocar a su tribunal de conciliación, que está integrado por 3 personas, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ese tribunal de conciliación es ver esta fase, lo que acabamos de ver. Entonces, ellos van a citar a las partes, los escuchan y van a tratar de que concilien y que lleguen a un acuerdo. Si esta conciliación fracasa y pasamos a la huelga, vamos a ver más adelante, incluso veamos el artículo 394. Dice, establece 394, en caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad del movimiento. Son 24 horas, 24 horas son la ilegalidad o la legalidad. Bueno, entonces vean, la propia ley nos establece ahora entonces, si fracasó la conciliación, sí, lo vamos a ver en otros artículos, el tribunal se desintegra y a partir de ese momento los trabajadores van a tener 24 horas para pedirle otra vez al juez unipersonal que ya se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga y posteriormente resuelva el conflicto manifestando si la huelga fue justa o injusta. Pues reitero, la característica o principio especial dentro del derecho procesal del trabajo es esa combinación de que conoce el juez unipersonal, pasa a un tribunal cuando vamos a conciliación y si esta fracasa regresa con el juez unipersonal, algo que repito no sucede en ningún otro proceso o rama del derecho guatemalteco. ¿Queda claro este principio característica? Repito, yo les mando el párrafo, pero me interesa saber si queda claro esta característica. Perdón, me dijo juez unipersonal, luego El tribunal de conciliación y regresa el juez unipersonalmente otra vez. Ajá. Repito, combinación que no se da en otro proceso del derecho guatemalteco. Eso solo si la conciliación fracasa. Exacto, si la conciliación fracasa. Si aquí hay conciliación, se suscribe el documento y se terminó el conflicto. ¿Dudas o consultas? Bueno, veamos una más todavía. Otra característica o principio, repito, se los leo y se los voy a mandar, existe como acto de investigación procesal dentro del proceso colectivo en materia de diligencia de reinstalación que derivan de la inobservancia de las prevenciones dentro del trámite del conflicto, el conocimiento de oficio. Ahorita les explico. Esta característica o principio no se establece, y repito, por eso es que el derecho de trabajo es autónomo, que existe el único procedimiento normado en el derecho guatemalteco
en donde le da la facultad al juez de iniciar diligencias de oficio. Veamos el artículo 380. Artículo 380, pero vamos a leer el tercer párrafo. Establece el artículo 380. El juez actuará inmediatamente por constar de beneficio o por denuncia a la omisión del indicado procedimiento. En este caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal, y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. Gracias. Entonces vean, jóvenes, ¿a qué se refiere esta característica? Que repito, lo que tiene que sobresalir ahí es que este parrafito que acabamos de leer le da la facultad al juez de iniciar de oficio un procedimiento. ¿Se recuerdan cuando vimos el juicio ordinario laboral? Que existía el principio de impulso procesal de oficio, que era el que facultaba al juez para ir agotando las etapas del proceso, pero que el inicio del proceso era a petición de parte, que el proceso no podía iniciar si el interesado no planteaba una demanda. Este artículo que acabamos de leer sí le da la facultad al juez de que si algo le consta puede actuar, y específicamente en lo siguiente. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos el principio de reparación integral y pecuniaria, analizamos que si ya planteamos un conflicto colectivo de carácter económico-social, ya existen prevenciones? Es decir, el juez le dijo al patrono: usted no puede despedir a nadie salvo que tenga mi autorización, con autorización judicial. Y acto seguido entonces analizamos que en la reparación se establecía que el trabajador que ha sido despedido mientras goza de inamovilidad puede plantear su denuncia, así lo establece la ley, su denuncia, y el juez lo va a reinstalar. Pero este párrafo que acabamos de leer adiciona algo a ese procedimiento. Si se dan cuenta, subrayen ahí, dice: el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que hay un supermercado famoso que el día de hoy planteó un conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces el juez hoy emite la resolución en donde establece que se tiene por planteado el conflicto. En esa resolución le hace saber y le manda a notificar al patrono que a partir de ese momento no puede despedir a nadie sin su autorización. Y resulta que el día miércoles, por ejemplo, el juez se levanta, toma la prensa, está desayunando, y en la página 2 lee: los supermercados Patito el día de ayer cerraron por la tarde en virtud que el patrono despidió al 20% de los empleados. Este artículo le está facultando al juez que al constarle de oficio, o sea, en otros procedimientos el juez puede saber algo, pero si no ha sido requerido de parte no puede resolver. En este caso sí. Otra particularidad que hace autónomo al derecho procesal del trabajo. Repito, si en este caso hipotético el juez, revisando la prensa, se da cuenta o se entera que 20 trabajadores de esa empresa fueron despedidos, inmediatamente, o nomás llegando a su despacho, va a emitir las órdenes de reinstalación de los trabajadores despedidos. Esta es otra particularidad de este procedimiento. Reitero que existe una facultad para el juez de iniciar algo de oficio, a diferencia del resto del derecho, que el juez va a resolver ¿qué? A petición de parte. ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos? No he visto ningún caso, para ser honesto, pero sí están facultados. ¿Dudas o consultas? Bueno, por la hora nos vamos a quedar hasta aquí y continuamos con los demás principios el siguiente día.